Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión analizaremos no un tráiler, sino el tráiler del episodio 11 de Campamentos Ventura All Stars, el cual, si es que ya lo viste, sabrás que está muy interesante y muy bueno. Y si es que aún no lo has visto, quédate, que aquí te digo qué es lo que nos muestran y cómo es que creo que se desarrollará el episodio. En fin, sin nada más que decir, disfruta el video. Bueno, el tráiler inicia con diálogos de diferentes personajes, entre ellos escuchamos a Rhea, Fiore, Ashley y Jul, creo. Les voy a ser sincero, yo veo Campamentos Ventura en español y no puedo reconocer muchas voces en inglés, así que me guié por mi oído, ya que se escuchan las voces cuando cantaron, por cómo creo que podrían sonar los personajes y por lo que la gente dice en los comentarios. Pero solo llevamos 21 segundos de tráiler y Ashley dice, eres una perra. Sabes que el tráiler va a estar muy bueno. Sigamos. Nos muestran a Derek y Trevor en la casa de campaña de la producción, durante la noche hablando. Trevor está emocionado, pero siendo sincero no creo que sea porque le confesó lo que siente por él. Después vemos a los 9 campistas restantes y vemos cómo Gaby se siente un poco mal, como culpable. Luego nos muestran a Marcus y Nina, el cual yo creo fue el que trajo a los campistas expulsados, y acto seguido vemos a cada uno con cara de motivados, y yo supongo es porque les han dicho que alguno puede regresar al juego. Después vemos a Crystal, tal vez explicando el desafío, el cual parece que será en parejas, y que cada uno puede elegir con quién quiere estar. Vemos a Gaby con Ellie, Tom con Miriam, Jake con Ashley, Alec con Fiore, Tess con Ali, Connor con Rhea, Aiden con Lake, Jul con James y Hunter con Gret, y vemos algunas interacciones entre las parejas. Alec y Fiore conversando, al igual que Miriam y Tom, pero él parece triste. Hunter y Gret, y por lo que se ve, estará hablando con Fiore, Connor y Rhea, y detrás de ellos unas motos, las cuales usarán los equipos para transportarse, como Aiden y Lake, Jul y James. Fiore gritándole a Connor, Ellie parece teniendo una pequeña disputa con Gaby, ella parece querer llorar, Hunter hablando con alguien y después nos muestran a Ali, tal vez ellos estén hablando, Jul discutiendo con alguien mientras utiliza una palanca, Jake tirándose desde un precipicio amarrado a una cuerda y con una llave en la mano, y ahí termina el tráiler, revelándonos que se estrenará el jueves 6 de junio, pero si estás suscrito a su Patreon puedes verlo desde el domingo 2 de junio, y terminamos con esta escena de Ellie y Gaby. There's no honor among thieves. Are we stealing something? Bueno, ahora que sabemos qué es lo que nos muestran, cómo se desarrollará el episodio, iniciaremos con Derek y Trevor, y probablemente Derek le revele que volverán los campistas expulsados. Tal vez eso alegre a Trevor, ya que como vimos, él les tiene cierto cariño a algunos, como a Connor, pero bueno, sigamos. Crystal reunirá a los campistas que siguen en la competencia, mientras que Marcus traerá a los participantes expulsados. Entonces se revelará el desafío y la sorpresa del capítulo. Cada campista deberá hacer equipo con un ex campista y juntos tendrán que subirse a unas motos, luego ir a unas palancas, las cuales se parecen a las vistas en el episodio 7 de la primera temporada. Supongo que el reto será igual o parecido, y después tendrán que saltar de un acantilado, amarrados a una cuerda para que puedan subir. Lo que no sé es por qué Jake va cayendo con una llave en la mano, tal vez sea para reparar su moto, o algo parecido, y usando las motos supongo que habrá una carrera hasta la línea de meta, y el primer excampista en cruzarla volverá al juego. Obviamente, entre esta carrera habrá roces entre campistas expulsados, tal vez Ellie quiera robar algo de la moto de algún equipo, y eso haga que tenga problemas con Gaby, y eso desencadene el diálogo del final, además de que habrá conversaciones entre las parejas. ¿Quién es el que tiene más posibilidades de regresar? James y Jul no creo que trabajen muy bien en equipo, además de que no creo que James regrese al ser el ganador de la segunda temporada. Ellie y Gaby, como parece que tendrán problemas entre ellas, tal vez eso las atrase en el desafío, además de que no creo que Ellie regrese. Tom con Miriam, creo que ellos dos se centrarán más en ayudar a su relación con Jake, en lugar de pensar en el desafío, además de que Miriam fue la ganadora de la primera temporada. Jake con Ashley, ellos, al igual que Tom y Miriam, es posible que quieran hablar más sobre Tom y Jake. Muy probablemente se siga sintiendo culpable de que Ashley haya sido expulsada y, como ella fue la última que salió, no creo que vuelva. Alec con Fiore, ellos son un gran equipo,
lo demostraron en la primera temporada, además de que no dudan en jugar sucio, pero nunca resolvieron las cosas entre ellos, así que muy probablemente peleen y no ganen. Tess con Ali, ellas son buenas amigas, pero no creo que sean las mejores para ganar, considerando otros equipos, así que no creo que Tess vuelva. Es más probable que ellas hablen sobre Hunter. Connor con Rilla, ellos han tenido varios problemas y se ve que van a tener más, y por eso no creo que sean muy buenos trabajando juntos, así que no creo que Connor vuelva. Aiden con Lake, ellos son un gran equipo, ella es muy buena competidora, así que sí, ellos sí creo que pueden ganar y Lake volver, pero hay otro equipo que falta, Hunter con Gret. Además de mi deseo de que Hunter vuelva, objetivamente hablando, este es otro gran equipo, tienen inteligencia y fuerza. También les veo la ventaja respecto a Aiden y Lake, y es que ni Gret ni Hunter dudan en hacer acciones moralmente cuestionables para ganar. Así que ellos son el equipo que para mí tiene más posibilidades de volver. Pero como muchas cosas en esta serie, solo el tiempo lo dirá. No creo que en este episodio haya eliminación, creo que solo será el reingreso de algún capista, pero si es que hay eliminación, Connor y Rilla, Ellie y Gaby, y James y Yul son los equipos más débiles. No que carezcan de fuerza, más bien tienen varios problemas entre ellos o no saben trabajar en equipo y por eso yo creo que son los peores equipos. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy, ojalá que te haya gustado. Ponme en los comentarios cuál es tu equipo favorito, quién te gustaría que volviera y quién crees que vuelva, o comenta tu teoría de lo que crees que vaya a pasar en el episodio o comenta lo que tú quieras. Si aún no lo estás, suscríbete al canal. Si me quieres ayudar a mejorar la calidad de los videos, además de tener beneficios exclusivos, puedes hacerte miembro del canal. Y si me quieres ayudar todavía más, comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Y sí, por si aún no lo has notado, estoy utilizando un micrófono diferente para grabar este video. Dime también si te gusta o no te gusta cómo escucha o el de antes.